Saludos a todos los oyentes de Archipiélago Histórico. Hoy quiero compartir un anuncio especial. Si tienes un proyecto, empresa o iniciativa y estás buscando una plataforma para conectar con una audiencia apasionada por la historia y la cultura, Archipiélago Histórico está abierto a colaboraciones y oportunidades de promoción. Si sientes que tu marca o proyecto puede resonar con nuestro público, me encantaría explorar cómo podemos trabajar juntos. Además, tu apoyo ayuda a que este podcast siga creciendo y produciendo contenido de calidad. Para más detalles sobre cómo patrocinar o colaborar conmigo, visita archipiélagohistórico.com/patrocina. Hablamos pronto. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar por segunda ocasión con la doctora Berenice Hernández Pérez. ¿Cómo está todo? Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a hablar de uno de los temas que más me apasiona, porque pues es uno de los temas a los que más les he dedicado tiempo de investigación, entonces siempre es un gusto compartir contigo y con tu público. Fantástico. Extendí la invitación durante la grabación del primer episodio porque veo que tienes unos intereses en historia política de México, pero además de eso tienes una facilidad para transmitir ideas y conocimientos fantásticas que no mucha gente tiene. Hay gente que puede investigar, pero no son buenos comunicadores. En este caso, la doctora Berenice Hernández Pérez tiene los dos talentos. Así que en esta noche me gustaría que aprendamos un poco sobre la Revolución Mexicana, que si bien recuerdo me habías mencionado por encima que es la primera revolución del siglo XX y no es la Revolución Rusa de 1917. ¿Recuerdo ese dato bien o me equivoco? Es correcto, Ramón, esta revolución que se dio en México a principios del siglo XX, en 1910, bueno, tiene varias etapas, pero pues sí, comenzando en 1910, le lleva 7 años previos a la Revolución Rusa y pues también el carácter social que tiene la distingue, digamos, del resto de movimientos que puede haber, porque justamente no, o la hace distintiva, digamos, esta característica. Voy a hacer una pregunta que tiene dos partes. Número uno, ¿por qué la Revolución Mexicana es relevante que los mexicanos la conozcan? Y número dos, ¿por qué es relevante que el resto del mundo conozca sobre este evento histórico? Bueno, número uno, porque el resultado de esa revolución es la constitución que se crea, digamos, después de toda esta lucha armada de esos años, que resulta en 1917 en su promulgación el 5 de febrero. Esa constitución nos sigue rigiendo hasta nuestros días. Entonces, muchos lineamientos de este carácter social que digamos que con el tiempo, sobre todo hacia finales del siglo XX, se fueron perdiendo por las reformas de un gobierno neoliberal, bueno, sí, pero digamos que la esencia de esa constitución
se continúa hasta nuestros días y estas reformas que se hicieron, te digo, en ese carácter neoliberal, pues actualmente también han sido nuevamente reformuladas, ¿no? Entonces, eh, pues es una ley que sigue rigiéndonos como Estado mexicano, como sociedad, y que al nuevamente volverse a traer estos principios de bienestar social, pues nuevamente vuelve a cobrar sentido e importancia para nosotros. Y dos, en el caso del mundo, bueno, pues en la cuestión global, universal, pues sí, no deja de ser interesante lo que sucede en México en esos momentos, porque principalmente pues tenemos la antesala de lo que será la Primera Guerra Mundial. Entonces, en cuestión de medios, en cuestión de cine, en cuestión de el mismo entramado diplomático, la revolución da la posibilidad de que podamos observar cómo estaban las fuerzas de Estados Unidos, de Europa, que bueno, básicamente serían como que las primordiales en esta gran guerra que se gesta también, bueno, en 1914, que todavía le toca al periodo en el que tenemos la Revolución Armada en México. Entonces, en ese sentido, también es interesante para el mundo voltear a ver el caso mexicano por la cuestión de que es la primera revolución social, por la cuestión de que vemos, te digo, este entramado diplomático y por la cuestión incluso pues de medios, de enviados, de corresponsales, de las crónicas que hacen, digamos también de las disposiciones militares y hasta la cuestión del cine también puede ser ahí interesante observarla. Yo creo que la razón por la cual la Revolución Rusa es la que impera en el sentido de que es la que se estudia más es por sus repercusiones a nivel internacional y por un largo periodo de tiempo, la Guerra Fría, los dos bloques ideológicos que se forman, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la Revolución Mexicana no deja de ser importante. Mencionas eso de la Primera Guerra Mundial y pienso, por ejemplo, en el telegrama de Zimmerman, si mal lo recuerdo, creo que así se llamaba, que era un telegrama secreto que envía el gobierno alemán a México para instarlo a que entre a la guerra contra Estados Unidos y se convierta en una especie de aliado en las Américas. ¿Qué sabes sobre ese detalle singular? Pues mira, es interesante porque, insisto, justamente cuando tú tomas un ejemplo como esta comunicación de alemanes con, en este caso, el gobierno de Carranza, para que entre y en ese sentido también el actuar de Carranza, pues está hablando también de cómo México en ese momento también con la lideranza de Carranza, pues está evaluando las condiciones, ¿no? O sea, ¿a México le conviene, no le conviene? ¿Cómo está la relación con los Estados Unidos? En ese momento ya Carranza había de alguna manera podido concretar una alianza que le fue favorable y por eso él eh, toma el liderazgo de esa primera parte de la revolución de 1910 a 1917. Y entonces el hecho de que él pueda decidir actuar de una u otra manera, en este caso, pues obviamente a favor de los Estados Unidos, porque era quien lo estaba apoyando, pues revela mucho de lo que, digamos, de esos intereses que dentro de la propia revolución también se van gestando. Aquí nada más para destacar el hecho de que muchas cosas que suceden en México a lo largo de su historia van de la mano con la historia de los Estados Unidos. Entonces, en una medida en otra, es decir, a veces habrá esa liga de flexibilidad, más influencia o menos influencia, pero siempre esa relación condicionada de que el actuar mexicano, en las cuestiones políticas, las cuestiones militares que se darán a lo largo del XIX y a lo largo del siglo XX, pues tienen que ver con justamente los vecinos del norte, ¿no? Estados Unidos no es cualquier país, es la potencia que rige a nivel mundial todavía hasta nuestros días. Y entonces en ese sentido, pues sí tener claro que mucho de la historia de México depende, responde de esa relación que va a tener con los Estados Unidos. Y no puede desconocerlo, es decir, obviamente México nunca va a decir voy a actuar en favor de tal para dañar a quien tenemos aquí arriba, ¿no?
porque hasta las condiciones no lo permiten. Geográficamente no es, digamos, práctico para México, ¿no? Y en este caso, pues obviamente, puntualmente para Carranza, pues mucho menos, porque te digo, finalmente si él tiene este liderazgo, si logra posicionarse por encima de los otros jefes revolucionarios, es precisamente por el apoyo que va teniendo el gobierno de Estados Unidos en ese momento de Woodrow Wilson, si no me equivoco. Ok. ¿Cuál es el poder hegemónico en México para el estallido de la revolución y qué propone ideológicamente hablando, eh, vamos a decir, el grupo revolucionario? Porque cuando una revolución, necesariamente hay un orden y hay un grupo que quiere alterar ese orden y llevarlo a otro rumbo. ¿Cuáles son los bloques ideológicos o cuáles son las diferencias políticas que llevan a la Revolución Mexicana? Mira, aquí responder esa pregunta es desmenuzarla con cuidado, Hmm. porque efectivamente había un orden constituido, un Estado que estaba al frente del general Porfirio Díaz. Él había peleado a lo largo de las batallas que buscan restablecer la República en la segunda mitad del siglo XIX. En ese momento, pues México fue invadido por los franceses, hubo un segundo imperio mexicano. Entonces, en la defensa de la República está este caudillo, este militar de origen oaxaqueño, que finalmente, bueno, era maestro, se mete a la milicia, se hace político, llega a tener la posibilidad de tomar las riendas del país por 35 años, es decir, su gobierno se vuelve una dictadura y esa condición le da la posibilidad al país de tener cierto orden, justamente porque él tiene ese control desde la presidencia, hace ciertas alianzas y por todo ese tiempo que gobierna, pues obviamente las consigue mantener. Entonces hay orden. Por otro lado hay progreso porque también pues ya estamos hablando de un momento, de un contexto a nivel internacional donde el capitalismo pues se ha desarrollado y como te digo, o sea, México siempre va a ir de la mano con la historia de los Estados Unidos. Entonces, obviamente ya hay mucha industria, mucho interés de inversionistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, pero no únicamente, o sea, también tenemos el lado europeo. Y entonces este personaje que concentra ese poder y ese control que no se había visto antes en el país, porque antes, en el siglo XIX, tenemos mucho caos, mucha inestabilidad política, hay pérdida de territorio, de la mitad del territorio, entonces insisto, está este caos que en el periodo de él, pues él logra pacificar y logra ver cierta modernización, pero al mismo tiempo el costo de esa modernización es descuidar, digamos, a la mayoría de la población que todavía está permeada de un ámbito rural, que básicamente cuando lucha por sus derechos, como sucedió con los mineros de Cananea en 1906, y los obreros textiles de Río Blanco en 1907, pues no son reprimidos, son masacrados por un Estado que defiende los intereses de los extranjeros, de estas industrias estadounidenses, y que entonces a sus trabajadores que piden pues salarios justos, horario justo, o simple y sencillamente que el estadounidense gane lo mismo que el mexicano, pues no, y además o sea, con toda la represión posible, ¿no? Decía Porfirio Díaz, o sea, antes de que esto estalle, mátalos en caliente. Esa era su visión, su política. Y entonces digamos que esta situación de malestar, de alguna manera también podrías decir, entonces eso es la antesala. Pues no necesariamente, porque también en la Revolución Armada, que dura de 1910 a 1917, en Hmm. realidad no vemos la participación de la población más pobre de México, te quiero decir, del sur de México, ¿no? Sino que en todo caso es la del norte. Y en todo caso, si se da esta movilización, es por la cuestión política de la necesidad de que haya, básicamente, de pensar en el sucesor de Díaz. Es decir, ni siquiera estamos hablando de que esta revolución se plantea un lema o términos democráticos. Más bien en ese momento, o sea, porque todo esto es muy, muy lento, ¿no? Entonces, más bien en un principio es la idea de saber
que el dictador, el presidente, que ya tiene 80 años de edad, pues en algún momento va a morir, seguramente su segundo periodo de gobierno lo hará. Entonces, la importancia de saber y de decidir quién va a ser el vicepresidente, que en ese momento la figura todavía existía, digamos, en el Estado mexicano, y Sí. entonces tenemos a un general cercano a él, el general Bernardo Reyes, que intenta acceder a ese puesto justamente porque todo el mundo espera que Díaz no acabe su periodo, ¿no? Y que sea el vicepresidente el que lo haga. Pero Díaz no está dispuesto tampoco a ceder su poder, entonces manda a Reyes de comisión a Europa y Reyes lo acepta. Y lo que hace Díaz, que digamos que es un error clave para él mismo, es que en 1908 da una entrevista a un periodista estadounidense, James Creelman, donde él asegura que él no va a reelegirse nuevamente en la presidencia, sino que dice ya es momento de que México se rija bajo cánones democráticos, etcétera, etcétera. Y con esto, obviamente, él no lo acata, finalmente se reelige, se postula nuevamente para las elecciones de 1910, pero lo que hace con esta acción, que aparentemente era, o su objetivo era dividir a la oposición, lo que hace es darle herramientas pues para que nazca un nuevo partido. Porque te digo, bueno, estaba Reyes con el Partido Democrático, conservador, pues todavía en la línea porfirista, estaba el Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, con una idea, con una ideología anarcosindicalista, que nace desde principios también de siglo, 1902, si no me equivoco. Pero después de esta entrevista que hace Díaz, en 1908, entonces ya nace el partido antireeleccionista, que está liderado por el hacendado coahuilense Francisco I. Madero. Y Madero, pues como el nombre lo indica, antireeleccionista, va básicamente por acabar con ese tipo de disposición de Estado para no permitir más las reelecciones. Sin embargo, Díaz no permite pues ni siquiera que compita, ¿no? Aunque en algún momento lo deja hacer promoción electoral, hacer mítines en plazas públicas, y Madero concentra mucha simpatía. Madero llega a concentrar más simpatía después de que Reyes es mandado a Europa, a una comisión, porque entonces él concentra no solamente las personas que puedan compaginar con su idea antireeleccionista, sino además a esas personas que eran partícipes de Reyes, y que entonces como él ya no está como figura de posible candidato, pues entonces se van a enriquecer las filas de Madero. Y es ahí cuando pues adquiere mucho poder su movimiento, su partido. Y claro, pues Díaz no lo permite, también a él lo manda a encarcelar, se dan las elecciones, Díaz obviamente resulta ganador, y Madero consigue huir hacia los Estados Unidos, y ahí es donde proclama el Plan de San Luis, que es el que llama a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910, justamente para derrotar a Díaz. Entonces, en esta primera etapa, si tú dices, ¿hay ahí algún interés ideológico? Ese interés no pasa de la no reelección, simple y sencillamente, ¿no? O de que haya, pues, elecciones democráticas, que en este caso Díaz no permite. Entonces, también la gente que reúne Madero es gente que es del norte de México, o sea, no tenemos a las gentes más pobres o a los obreros, no. Tenemos a gente que, pues, es de clase media, sobre todo gente del estado de Chihuahua, con la diversidad de la población que se concentra ahí, que no necesariamente va a ser indígena, sino que va a ser, pues sí, gente que ya venía de colonias militares que en algún momento habían funcionado para apaciguar a los apaches, para no permitirles pues entrar a los lugares ya colonizados, pero que una vez que el ferrocarril tiene funciones y que conecta la frontera de México con los Estados Unidos, pues entonces se les va quitando como el poder que ellos tenían, porque tenían cierta independencia al momento de gobernarse estas comunidades, podían tener cierta autonomía, se les permitió de alguna manera, ¿no? Pero después de que los apaches son derrotados por ahí de 1885 y comienza entonces a funcionar el ferrocarril, entonces esas propiedades pues ya se vuelven de alto valor, te digo, ellos ya no
ya no se les respeta como esa autonomía que tenían, y esa diversidad de población, que es gente que estaba acostumbrada a estar armada y saber utilizar las armas, pues es la que se va a sumar a la convocatoria que hace Madero, y ahí es donde van a empezar los primeros, digamos, los primeros conflictos con el Ejército Federal. Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, pero no el resto del país, ¿no? Si acaso ahí tenemos el caso de Morelos con Zapata, pero eso también, una vez que Madero gana con este movimiento, empiezan en 1910, pues para mayo de 1911 logran posicionarse de Ciudad Juárez, derrotar a Díaz y conseguir que él presente su renuncia y se exilie a Europa, y entonces llamar a elecciones donde Madero, bueno, pues ya gana. Él es el presidente, el vicepresidente es Pino Suárez, Uh-huh. y comienza su mandato a partir de 1911. Pero ahí también él no consigue que las fuerzas que lo apoyaron en un primer momento depongan las armas. No lo consigue porque él no tiene un programa social en realidad. O sea, sigue respaldando el viejo aparato porfirista, sigue teniendo integrantes de ese gabinete, sigue de alguna manera respetando la lógica de gobierno que había seguido Díaz, porque inclusive en su propio programa de Madero, en el Plan de San Luis, tampoco tenía esta visión de un cambio social o un bienestar social. Claro, él como Uh-huh. hacendado sí le garantizaba a sus empleados educación y salud, digamos, era un buen hacendado, ¿no? Un buen rico. Pero de ahí a tener un programa de ese calibre, como sí lo habían tenido ideológicamente los hermanos Flores Magón, pues no lo tenía. Entonces, eso lleva a que Zapata no deponga las armas. Él ya se pronuncia con el plan de Ayala en 1911, en noviembre de 1911. También tiene a Pascual Orozco en el norte, en 1912 también rebelándosele. Además tiene a viejas figuras porfiristas como Bernardo Reyes, como Félix Díaz, el sobrino de Porfirio, que se rebelan también contra él. Entonces ellos no tienen en realidad sus movimientos gran repercusión, no logran derrocar a Madero y los encarcela. Pero pregunta, lo que estoy viendo es, mm, vamos a decir, revolucionarios. Estos revolucionarios inicialmente, el único interés de ellos es que el status quo permanezca igual. O sea, eso es todo. Nosotros queremos una dictadura militar. Nosotros no queremos unas elecciones. Nosotros no queremos que mayor gente tenga acceso al poder a través del voto. Me imagino que eso tiene que ver con una mentalidad elitista de no podemos dejar que esta gente sin educación tome decisiones que nos afectan a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde va esa línea? Porque eso es lo que estoy tratando de entender ahora mismo. Pues efectivamente en un principio no se tiene esa noción de darle garantías o derechos a las clases bajas. Hay gente que se une, digamos, al primer llamado de Madero en 1900, el 20 de noviembre de 1910, pero Uh-huh. que cuando él llega al gobierno, pues obviamente no ve asegurado ese tipo de programas, ¿no? De pensamiento, entonces, o de políticas. Ahora, no hay una dictadura porque sí era claro en ese momento, la revolución de Madero era antireeleccionista. O sea, sí se pensaba que tenía que haber un aparato democrático y no que se iba a sostener el poder a través de la milicia. Eso no se pensó así, ¿no? Pero de alguna manera el error de Madero es confiar en el ejército federal, un error que también ya había cometido Díaz. Díaz porque se había confiado de la fuerza de su ejército al que nunca le había invertido, y cuando viene este levantamiento pues no logra enfrentarlo y socavarlo. Y por otro lado Madero porque él, siendo un personaje externo, le da toda su confianza a personajes militares pues que no conoce del todo, ¿no? Y que finalmente lo traicionan. No toma buenas decisiones. Entonces,
Este primer momento de la revolución, digamos, sí empieza con el llamado de deponer a Díaz, de llamar a elecciones, de buscar la no reelección, o sea, digamos que ese sería el principal objetivo de este primer momento, pero en cuanto a la cuestión social, no lo tiene en su discurso, no lo tiene en términos reales en la política que ejerce Madero ya en la presidencia, y por eso vemos que pues todavía hay movimientos que se revelan, digamos, ya al gobierno constituido, al gobierno federal que preside Madero. Ok, la historia de México en el siglo XIX es bastante compleja para mí, que no tengo mucho conocimiento sobre ella. No me imagino que el mexicano promedio tiene algún tipo de acceso a un conocimiento histórico a través de las escuelas y el sistema público de enseñanza. Pero yo no tengo que tener ese rompecabezas lleno para entender que esto es un tema bastante difícil de entender porque estamos hablando. Es que la historia de México es tan complicada porque tienes personajes como Hidalgo, tienes personajes como Cortés, tiene, tienes una alianza de indígenas que se une para derrotar a los mexicas, tienes la formación de un estado colonial. eh, México adquiere una grandeza increíble en términos territoriales y se convierte en un virreinato, creo que era Nueva España, si mal lo recuerdo. México tiene tanta riqueza histórica con personajes como, por ejemplo, esta monja que se le conoce como una proto-feminista, ¿cómo era que se llamaba ella? Está Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, Tienes, y he visto mucho sobre esto recientemente, un imperio de un tal Iturbide. El primer Después imperio. de eso exacto, después de eso tienes un imperio de Maximiliano que viene de Francia. Esto es, esto es un sancocho, como en Puerto Rico un sancocho es una sopa con la que le echan muchas cosas. Eh, Entonces llega al siglo XX y yo todavía estoy un poquito perdido con la cuestión del porfiriato, Ujú. porque el porfiriato es un periodo de la historia política de México. Me imagino que algo que me ayudaría a mí y a la audiencia a entender esto que estás explicando mejor es entender primeramente ese porfiriato. ¿Qué lo caracteriza? ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Pues mira, de entrada es un periodo de gobierno que es una dictadura. Ujú. Entonces, eso es lo que lo distingue. Es un periodo en el que gobierna un solo hombre. Él va a tener un primer periodo presidencial de 1877 a 1880, digamos en términos oficiales. Luego, él cede el poder de 1880 a 1884 a su compadre Manuel González y lo vuelve a retomar de 1884 a 1911, que es cuando ya renuncia y parte al exilio. Ujú. Entonces, en ese periodo, pues obviamente él comienza ya a reelegirse. Te digo, lo que él tiene la posibilidad, pues porque gobierna todos esos años, es el tener el control, pacificar México. Entonces, si México venía de cierta inestabilidad a lo largo del siglo XIX se ve, desde el principio hasta el final, pues con él y con su periodo de gobierno, él estando a la cabeza del Estado, pues consigue tener esa paz, la Pax Porfiriana que le llaman, ¿no?
Y de otra Ujú. manera, y por otro lado también consigue modernizar a México, es decir, traer estas industrias que ya pues en este mundo capitalista existen, entonces las llama, hay mucha inversión estadounidense, pero él intenta contrarrestar la influencia económica de los Estados Unidos, pues también con inversionistas europeos, ¿no? De alguna manera trata de que México se modernice a la manera europea, porque admiraba sobre todo a Francia. Entonces, él está rodeado de un grupo de élite llamado, conocido como los científicos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues son personas letradas, ¿no? Ricas, cuyo pensamiento está orientado pues a una evolución de la raza mexicana que aspira a ser anglosajona. Entonces verá en los Estados Unidos el gran referente, verá en los europeos el gran referente en la raza blanca y despreciará en consecuencia pues todo lo que tenga que ver con las culturas originarias de México, que pues obviamente a lo largo de, como tú bien lo mencionaste, de siglos de la colonia y del México independiente, pues todavía sobreviven, ¿no? Incluso hasta nuestros días. Entonces, Sí, sí. esta clase evidentemente sí es una clase de élite que pues es racista, es clasista, y el pensamiento evolutivo que ellos consideran, ¿no? Que siguen, por eso se les llama científicos, siguen el positivismo de Augusto Comte, Ujú. el darwinismo de, ay, este señor, ¿cómo se llama? Charles Darwin. Herbert Spencer, otro, digamos, que lo desarrolla, un Ok. darwinismo social, porque te digo, la idea es como que uno puede evolucionar como sociedad, pero el referente va a ser lo anglosajón, no lo originario, no nada que ver, no, nada que tenga que ver con las culturas indígenas. Entonces, Eso, eso responde a una pregunta que yo tenía. Me la acabas de contestar indirectamente. Porque yo iba a preguntar, ¿permea todavía en este periodo un resentimiento hacia los Estados Unidos por haberle quitado alrededor del 50% del territorio a México? Por lo que me estás dejando entender, no es el caso. bueno, no es el caso de las élites, o sea, no es el caso de este grupo de científicos, no es el caso de Díaz, porque de alguna manera dice, sí vamos a contrarrestar la influencia económica llamando a la inversión europea para que haga Ujú. un equilibrio, pero por otro lado, y eso es algo que también no gusta a los Estados Unidos, también por eso lo dejan de apoyar y también por eso, si Díaz cae y si luego Madero cae, es porque no cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso te digo, nuestra historia siempre de la mano con ellos. Pero si tú me lo preguntas en términos generales de la gente, pues no, la gente, hay rastros o hay signos de un fuerte nacionalismo mexicano. Que si tengan presente lo de la pérdida de territorio que se da a mitad del siglo XIX, se da ahí en 1948, no lo sé, o Ujú. sea, no te puedo decir puntualmente, sí saben que perdimos y sí saben y por eso están molestos. Quizá no sea tan así, o quizás sí, porque de alguna manera sí se siente o sí hay pruebas de que la gente siente esta reticencia hacia los Estados Unidos y de alguna manera también te digo, se ve reflejado porque los inversionistas o los que tienen haciendas, pues son gente de Estados Unidos que trata mal a los mexicanos, que no les paga lo mismo, que en lugar de que el mexicano se sienta apoyado por su gobierno, pues todo lo contrario, ¿no? Se le favorece mejor pues, al extranjero, en este caso puntualmente al estadounidense. Claro que las críticas que pudiera haber hacia los Estados Unidos, por lo que yo he podido revisar, tampoco es que Ujú. fueran tan expresas, ¿no? Porque los políticos sí cuidaban ese aspecto, o sea, que no se diera tanto esa crítica. Y después de que cae Díaz, sí se empieza a ver más muestras de esta reticencia hacia la cultura estadounidense o hacia los estadounidenses particularmente, los individuos pues, no tanto su cultura, sino los individuos como tal, porque pues son los que tienen los dueños de industria, los dueños de haciendas, ya en los medios con el gobierno de Madero, porque en ese sentido sí se da esa apertura. Entonces, es algo que de alguna manera sí va acompañando a lo largo de la historia de México este fuerte nacionalismo. Es decir,
no es tanto un odio que se da porque sí o se da porque se perdió territorio, insisto, en 1948. Es Ujú. una, más bien es una necesidad de, como cultura, como colectivo, sentirnos parte de una identidad cultural e histórica, además idiomática, ¿no? Ya no digas hasta de raza, que nos distingue pues de los vecinos del norte. Esto sobre todo pues se va a dar en el norte, que es donde tienen más ese contacto, a diferencia del sur, que no lo tiene tanto, ¿no? No tiene esa necesidad de posicionarse como mexicano como sí lo tendrían las regiones fronterizas. Entonces, ciertamente sí hay este nacionalismo fuerte en la población, digamos, en el grueso de la población, no tanto en los gobernantes, porque a ellos no les conviene como ser en ese sentido tan claros, ¿no? En ese punto de vista, pero sí va a acompañar ya para cuando se constituye la Constitución de 1917, digamos, ya es la esencia de toda esta lucha, ahí en los principios que se ven marcados en la Constitución, pues un fuerte nacionalismo. O sea, sí se necesita ahí asentar en letra, pues que el territorio mexicano, suelo y subsuelo, es de México, que la soberanía de México existe, ¿no? Y tiene que ser respetada. Claro, Ujú. esto, aunque se asiente en 1917, en términos reales no se logra respaldar. Tendrá que pasar décadas, y me refiero puntualmente hasta la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, cuando efectivamente veamos que ese principio que está arraigado en el artículo 27 de esta Constitución es respetado, porque ahí sí ya se garantiza que efectivamente México tiene el derecho de sus recursos. Wow, ok. Hay tanto aquí por desemboñar, por utilizar una palabra. Ok, algo que me llamó mucho la atención que mencionaste, es esa dinámica de los estados norteños, de colonias militares, generalmente de mestizos y de gente blanca, que está en un completo y constante estado de guerra contra los apaches y otras comunidades indígenas, otros pueblos indígenas, por el control de ese territorio. Eso es bien similar a lo que está pasando en Estados Unidos también, En en ese esa periodo. primera mitad, segunda mitad, más bien primera mitad del siglo XIX, en donde están tratando de llegar al oeste y acaparar el terreno y poder llegar hasta el Pacífico. Eh, Eso a mí me parece tan fascinante. Esa serie de detalles. Me imagino que en México tiene que haber gente que se dedica única y exclusivamente a las relaciones fronterizas entre México y los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Sí, sí lo hay. Este, sí. ¿Qué más nos puede decir sobre eso? A mí me parece eso tan fascinante. Pues mira, es interesante porque si tú piensas esa historia en términos geográficos, Mm. digamos, la cuestión del desierto, ¿no? Un desierto que, por ejemplo, en el caso de Sonora y Arizona, pues comparte, ¿no? O sea, geográficamente hay una correspondencia entre ambos países que solamente divide pues una línea fronteriza, ¿no? La naturaleza es dividida por el hombre. Pero pues esto también tiene que ver con hechos históricos que nos remontan pues a cuando esa geografía era parte del territorio mexicano, antes de 1848. Entonces, de alguna manera también te das cuenta que estos terrenos desolados, a los cuales en la colonia pues se tuvieron que mandar misiones para que pues hubiera alguien poblando, para que ese territorio formara parte de la Nueva España, ¿no? Y ya como México independiente, pues México en sus condiciones que no puede, digamos, retener, que se ha obligado a ceder, justamente porque pierde una guerra con esta nueva nación que se va convirtiendo prontamente en una gran potencia. Y entonces pierde toda esta parte. Pero
perder esa parte, digamos, también te lleva a preguntarte sobre la propia gente mexicana, pues que vivía en México y que un día dicen, yo no crucé la frontera me cruzó a mí. O sea, un día yo era mexicano y al otro este territorio ya no es de México. ¿Y qué pasa con esa gente? Pues esa gente empieza a perder sus tierras. O sea, no hay un Estado que le pueda garantizar pues justamente su propiedad privada. Como ya es Estados Unidos, eso ya la gente de allá pues empieza a quedar con sus propiedades. Eso es un pleito, digamos, que por mucho tiempo mantiene la relación diplomática México-Estados Unidos, pues es el tema de conversación, cómo le hacemos para que por lo menos respeten, aunque ya sea Estados Unidos, pues sí, pero ese territorio, esa casa o esa propiedad, pues era de alguien que se asume como mexicano, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, incluso como tú bien lo señalas, con la gente de originaria de allá, los apaches y la diversidad de culturas que existen, pues también se ven traspasados. Para empezar, porque obviamente no se van a identificar con el lado mexicano o con esta cultura que ya existe y que siempre los está, pues no atacando, pero sí manteniendo al margen, ¿no? De colonias que ya se van haciendo. Entonces, intentan o evitan que haya invasiones, los tienen replegados. Luego, por otro lado, en el lado estadounidense, bueno, ahora ya es Estados Unidos, sí, pero tampoco es una cultura que los quiera, sino que también los extermina. Entonces ahí también va a tener que esta cultura buscar su espacio, buscar la manera de existir o de resistir más bien ante, ante estos dos países que ya se han formado, cuyas culturas pues no asimilan, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Entonces, en el caso de México es interesante pues cómo se va creando estas colonias que además pues también no son poblaciones con mucha gente, o sea, intentan todavía pues poblar estas zonas alejadas, ¿no? Tratar de sumarlas a la identidad mexicana, a ese imaginario nacional, ¿no? Que se está creando que es México. Entonces, yo creo que es un tema definitivamente que da la pauta para pensar todas estas comunidades, digamos, que existen, que tiene que ver, pues sí, con mexicanos que son a los que las fronteras les pasa, con comunidades propias de esas zonas y también cómo se va relacionando este nuevo territorio, porque el sur de Estados Unidos es sumamente racista con México, ¿no? Y es interesante que sea un territorio que fue mexicano. O sea, yo no sé si ellos en su historia, en sus escuelas, tengan eso claro, ¿no? Que digan, miren, a partir de aquí esto era México, ¿no? Si tú ves este mapa en tal año, pues estás en México, ¿no? Pero ahora ya no es México, ahora ya es pues este país, ¿no? Ya es parte de este país. No sé, porque pareciera que no lo tienen como que presente, ¿no? Pareciera que Estados Unidos siempre fue lo que ahora conocemos y Sí. también por eso ese desprecio, ¿no? ¿Cuál es el estado? Hay un estado que se llama Nuevo León, ¿verdad? En el norte. Y está, tiene al lado Coahuila. Sí, bueno, Coahuila está más abajo. Tienes aquí en el lado este a Tamaulipas, luego sigue Nuevo León, luego sigue Chihuahua y luego sigue Sonora y luego pues Baja California, las bajas. Ok, ajá. Ok, sí, porque yo recuerdo haber leído un artículo eh, en donde se destapaba un complot que había de los gobernadores de esos estados mexicanos del norte durante la década de los 60 del siglo XIX, es decir, 1960-1969, para que esos estados se convirtieran en parte de los estados confederados de los Estados Unidos, es decir, del sur. Y para la gente que no sepa de estos temas, hay que recordar que de 1860 a, al 1865 es la guerra civil estadounidense entre el sur y el norte. O sea que también eso que mencionas de la influencia de los Estados Unidos sobre estos territorios, yo no sé si ese dato singular es de conocimiento general. Pero durante esta época se consideró
que estos estados fueran parte de los estados confederados de América. Pues mira, no es una historia que se resalte mucho, que se tenga presente. Claro que, claro que yo, o sea, no sé cómo responder tu pregunta, porque por un lado pienso, pues obviamente se sabe porque es parte de la historia, no puede eso negarse o quitarse, o sea, es parte de, ¿no? Pero por otro lado también puedo decirte que tampoco es algo que se destaque mucho en la historia en general. O sea, que digas, ah, mira, este estado quería sumarse a los Estados Unidos, ¿no? También pasó incluso no tan al norte, un poco más abajo, con el estado de Zacatecas. También buscaba independizarse justamente para, al igual que Texas, pues anexarse posteriormente a los Estados Unidos, ¿no? O sea, esta idea también ha estado presente en mayor y menor medida en los estados del norte, ¿no? Y es interesante porque entonces también, y también en el sur, no para irse a Estados Unidos, pero sí para formar naciones independientes, en el caso de Chiapas, en el caso de Yucatán. O sea, a lo largo de la historia de México, justamente porque no estaba bien definida esta identidad nacionalista mexicana, pues hay varios estados que van a preferir ser un estado-nación por su cuenta, ¿no? En el caso del sur y en el caso de los estados del norte, pues para anexarse posteriormente a los Estados Unidos. Entonces, es interesante porque aunque es parte de nuestra historia y está ahí y no lo puedes quitar, también no es algo que la población tenga tan presente, ¿no? O sea, te lo dice alguien que viene del estado más pequeño, también con más historia, ¿no? Porque Tlaxcala, pues es un estado precolombino, prehispánico, y aún así todavía impera esta idea de que Tlaxcala traiciona, ¿no? Tlaxcala traiciona cuando lo único que hace pues es aliarse con los extranjeros europeos, los hispanos, para derrotar a su gran enemigo, los mexicas, ¿no? Pero si tú lo analizas ya cuando México es un país, o sea, a partir de 1821, como Estado-nación que se forma, y empiezas a ver esta serie de historias que forman parte también de los estados del norte, pues te das cuenta que la traición viene por otro lado, ¿no? Como que es interesante que el mexicano lo piense en ese momento con esta cultura originaria, además indígena, pero no lo piensa ya cuando es un estado, pues en términos reales, con estados regionales que existen, ¿no? Que de hecho existen, ¿no? Entonces, es una de las complejidades, digamos, de la propia identidad mexicana, que a veces también entra en conflicto de decir, bueno, ¿qué somos, no? Indígenas, pero mestizos, pero la raíz es hispana, ¿no? Las tradiciones o toda esta cultura que permea por 3 siglos, o sea, tenemos como muchos países latinoamericanos más tiempo siendo colonia que países independientes. Entonces, en el caso de México, por la cuestión de las culturas originarias, pues todavía se vuelve una discusión más fuerte, porque nosotros no es que sea una raza notoriamente europea, ¿no? Anglosajona, sino es una raza sobre todo indígena, ¿no? Tampoco es negra, o sea, digamos, eso también es algo que nos distingue de culturas como los Estados Unidos y como Brasil, donde ellos sí tienen estas, digamos, dos grandes influencias, o es europeo o es africano, ¿no? Su población se identifica o con una o con otra, pero no se identifica con la cuestión indígena, cosa que en México, pues es en realidad lo que nos hace, dijera Vasconcelos, la raza cósmica, o sea, es lo que distingue esta cultura a su historia, a su gastronomía, a todo lo que la pueda distinguir, ¿no? O la riqueza cultural que tiene el país, pero que también la hace hasta por lo que tú mencionas, con tantas cosas en la historia de México, pues la hace entrar en conflicto, ¿no? ¿Qué es el mexicano? Incluso tenemos ahí al Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en una de sus grandes obras, El laberinto de la soledad, justamente hablando de ese conflicto de la identidad mexicana, de que el mexicano necesita de máscaras porque no sabe quién es, ¿no? O sea, su propia identidad le resulta ajena, le resulta en conflicto. Eso es algo que, eso es algo que solamente una parte de la sociedad mestiza tiene.
Porque si tú vas con la sociedad que también es mexicana, pero que es de una cultura originaria, te aseguro que no lo va a tener. O sea, son personas que tienen claro su lengua, su cosmovisión, su historia, su raíz, que dicen, sí, bueno, en algún punto ya somos México, ¿no? Somos parte de esta colectividad, tenemos esta identidad nacional, pero también tienen claro pues su propio origen como cultura, digamos, pues pequeña, no local, porque básicamente México está regido y enriquecido por estas pequeñas, o más que pequeñas, estas colectividades locales que enriquecen al país a lo largo del sur al norte. En el norte también hay bastantes de estos grupos. Es bien interesante la dualidad que existe entre el norte y el sur. El norte, por lo que me estás diciendo, va a ser más rico que el sur. El norte va a tener una presencia de industrialismo y de capitalismo y de inversiones extranjeras, estadounidenses y europeas. Y el sur va a ser... Pues, es que hay algo que quiero entender, porque yo siempre he tenido conflictos con esta idea de categorizar a comunidades o a pueblos indígenas como pobres, porque yo creo que se peca mucho de como esto no es capitalista, esto no es moderno, entre Uh comillas, -huh. esto no responde a unas lógicas globalizadas. Esto significa que esta gente es pobre o que esta gente tiene un nivel deficiente económico. A mí me gustaría entender eso más. Yo no soy experto en economía, ni tengo mucho conocimiento en historia económica, mucho menos de México. Pero yo entendería que para entender esa realidad económica, primero uno tiene que entrar a esa comunidad y ver cómo ellos ven su realidad y cómo ellos entienden lo económico. Porque yo entendería, por ejemplo, que si tú vas a una comunidad en el sur de México de determinada etnia y tienen una producción autosuficiente de lo que necesitan para sobrevivir, yo no creo que esa gente se considere pobre, por ejemplo. Es complejo. Es complejo, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que esa noción o esa etiqueta que le damos parte de una visión capitalista que también en términos modernos asume que el mundo debe moverse bajo esos parámetros que Ujú. nosotros entendemos como modernos, ¿no? Con aparatos, con ciertos productos, cierta, ciertas materialidades que si no las vemos, pues pensamos inmediatamente en la pobreza, pero que efectivamente no necesariamente las poblaciones pueden asumirse como tal si gozan de el autoconsumo, o sea, si producen de manera que puedan esa producción que les garantice la supervivencia, ¿no? Y sobre todo yo creo que en el caso del sur, aunque también creo que puede ser el caso de las culturas del norte, es una cuestión muy ligada a la tierra, o sea, una cuestión muy en comunicación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la idea, y eso también es algo que podemos ver, por ejemplo, en el caso del movimiento zapatista, la idea es que esta tierra que en este momento estoy y por la cual estoy luchando justamente para trabajarla, no es para mí, o sea, no es una tierra que me pertenezca, esa es una tierra para mis hijos, o sea, es un legado. Es como la tierra la tenemos y la queremos porque es la que nos da de comer. Yo no necesito otra cosa, lo que necesito me lo da la tierra. En este caso, pues México básicamente se rige por la producción de maíz, digamos que su pilar alimenticio es el maíz, digamos a diferencia de otras culturas del sur que comen la yuca, ¿no? O en fin, pues cada cultura tendrá ahí una base alimenticia. En el caso de México, el maíz nos da a nosotros una cantidad numerosa de alimentos, la tortilla y sus derivados, ¿no? La propia masa que sirve para hacer bebidas calientes, el atole, en fin, hay tantas cosas que tú le sacas al maíz que mientras tú puedas cultivar, trabajar la tierra, tú ya eres autosuficiente porque puedes producir, ¿no? Para tu sobrevivencia y la de tu familia.
pero además te digo, no es algo que tampoco vean como una cuestión de propiedad privada, de que, ay, esto es mío, sino además también se entiende en términos colectivos. Esto es para la comunidad y esto es para el futuro. La tierra no es nuestra, la tierra es de nuestros hijos. Y en ese sentido también, pues, o sea, cuando hemos hablado al principio, bueno, no había ese contenido ideológico en la Revolución Maderista, pero subsecuentemente, cuando acaba, digamos, esa primera etapa que es la maderista y comienza la etapa constitucionalista, ahí es donde se empieza, y de incluso, bueno, empieza a dotarse porque ya vemos a figuras como Villa estando más presente, pero aún así en la cuestión, digamos, en términos descritos, ¿no? De algo que ya se acuerde, no se ve sino hasta posteriormente cuando los constitucionalistas entran en conflicto y vienen los convencionistas, ahí sí ya se ven esta solicitud o esta necesidad de ver por los intereses sociales. Ya empieza a tener esta visión social esta revolución y sobre todo a que se vea reflejada de forma escrita. Entonces los preceptos de Zapata con el plan de Ayala ya se ven integrados con los convencionistas, ¿no? Y ahí es donde sí vemos, bueno, la propiedad comunal, la necesidad de que se pueda dotar a los pueblos de su tierra para que en conjunto la trabajen y puedan ellos, no solamente voy a decir, pues mi propiedad privada, a mí me das este terrenito, yo lo trabajo, mi familia, y los demás no me importan, no, porque se asumen todos como parte de una identidad cultural, en este caso, pues muy cercana a los nahuablantes, a esta parte central de México, a esa raíz, ¿no?, indígena de nahuas, y entonces en esa colectividad dicen, esta tierra queremos que sea, pero para el pueblo, para el colectivo. Ahí se empieza, por ejemplo, a nacer los ejidos, como si va a haber reparto agrario, pero no en un sentido individual, sino en un sentido colectivo, para que la propia comunidad pueda prevalecer, ¿no? Tener las condiciones alimentarias para su futuro como comunidad. Ok, un comentario que quería hacer también, que estaba haciendo como un recuento de temas que a mí me resultan fascinantes de la historia de México a través del tiempo. Hay un evento bien particular en donde, ¿cómo que se llamaba él? Trotsky sale de Rusia y se va a México y pasa un tiempo en México y lo matan en Lo matan en México. México. Es que México tiene una historia tan fascinante que yo no sé si ustedes mismos lo consideran así, pero es que es una historia tan rica en episodios. Mano, es que a mí me parece muy interesante. A mí, por ejemplo, me interesaría en un futuro indagar un poquito más sobre el Ejército de Liberación, pero no, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que eso está a su vez relacionado con las comunidades indígenas del sur de México. Uh-huh. Hay muchísimos temas pero para eso haremos más episodios en un futuro. Pero una pregunta que se me quedó cuando estaba hablando del norte de México, si primordialmente, geográficamente hablando, son desiertos, ¿cuáles son los renglones económicos de esa área? Bueno, pues aunque son desiertos, Uh-huh. también hay la posibilidad de concentrar pues el riego, ¿no?, con las presas, o sea, los mecanismos actuales dan esa pauta, ¿no?, para que en el propio desierto pues uno pueda habilitar esta red hidráulica, ¿no? Entonces, en el caso, eso sería el caso de Sonora, porque el caso de Chihuahua pues es sierra, entonces ahí no es desértico, ahí sí hay posibilidad de siembra, pero sobre todo pues es el ganado. Aquí también se tiene la cuestión ganadera, la cuestión de siembra con riego. Aquí el detalle más bien sería quién es el que regula o administra ese riego. O sea, una vez que tú tienes la tecnología para dotar de agua estos terrenos desérticos de ese calibre o de esa característica, necesitas administrar ese recurso. Desafortunadamente, eso ha sido regulado sobre todo para las personas que tienen dinero. O sea, si tú tienes dinero, no te va a faltar el agua, vas a poder tener
plantíos de uva, de fruta, de lo que quieras, ¿no? A lo mejor no en abundancia como en otros estados que no sean de estas características, pero a lo que voy es que tienes el recurso tecnológico para hacerlo, ¿no? Sin embargo, esa administración va a correr sobre todo a favor de quienes tengan dinero. Eso es algo, por ejemplo, que en el caso de Sonora con la cultura yaqui, eso es algo que ellos pelean, ¿no? O pelearon por mucho tiempo. Era como, bueno, no solamente es la cuestión de la tierra, de que queremos un pedazo de tierra para nosotros como cultura yaqui, como Ujú. colectivo, sino que además necesitamos tierras que puedan ser trabajadas, porque obviamente tierras de desierto, tierras secas, pues es como que da lo mismo, ¿no? Y aquí, pues desafortunadamente, los revolucionarios que básicamente te digo, la Revolución Mexicana es un periodo de tiempo extenso que también tiene muchos grupos, muchos momentos, muchas revueltas y finalmente te lleva un momento armado, te lleva un momento ya legal con la expedición de la Constitución, te lleva un momento de posrevolución donde todavía siguen estos grupos en conflicto, pese a que ya hay un Estado constituido, etcétera. Y en el caso, digamos, de los grandes triunfadores de esta revolución del periodo armado, pues es la facción sonorense. Son estos caudillos de Sonora los que llegan a tomar el control del país. O sea, finalmente ellos son los grandes ganadores de esta revolución porque toman el control del país a través de la presidencia, ¿no? Tienes allá figuras como Álvaro Obregón, tienes allá figuras como Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta. Entonces, todos ellos presidentes. En el caso de la Huerta, bueno, interino, para que entre Obregón, ¿no? Entonces, pero ellos se van, o sea, son los grandes triunfadores finalmente. Y sin embargo, pese a hacerlo, en su región, Sonora, no le garantizan mejores condiciones a la región. Esta cuestión, pues de la que ellos, digamos, la cuestión geográfica del propio estado, la condición desértica, no la pueden resolver en favor de la propia población del lugar de donde son originarios, ¿no? O sea, siguen beneficiando a un pequeño grupo, a los oligarcas, a los yaquis. La pelea es esa, es que sí te damos las tierras, pero no las tierras que tienen agua. Y eso es lo que los yaquis siempre pelearon, pues sí, pero de eso no nos sirve, ¿no? Eso solamente hasta ahora, o sea, hasta estos años, hasta esta administración, fue que se pudo resolver y fue que los yaquis pudieron tener justicia para su pueblo. Antes de eso eran exterminados. ¿Por qué? Pues porque se les ve como indios peligrosos en el porfiriato, pues no es lo que queremos, porque queremos en todo caso una sociedad blanca, de otro calibre, ¿no? Entonces ellos elimínenlos. Y luego cuando llegan los sonorenses, en algún momento los yaquis prestan ayuda a este grupo revolucionario, pero una vez que ya no les son de ayuda, una vez que ya la revolución armada acaba, entonces, ¿sabes qué? Otra vez entran en conflicto, porque los yaquis obviamente dicen, participamos de la revolución, queremos tierras con agua y el gobierno se las niega, ¿no? Un gobierno que, insisto, pues provenía justamente de su estado, de su región. Entonces, esto también, yo creo que la revolución a veces la gente dice, bueno, pero ¿cuál fue el beneficio, no? O sea, sí se peleó, pero además de lo que pudiera decir la Constitución de 1917, que aunque digamos esté escrito, no, eso no garantiza que el derecho sea respetado, que efectivamente haya educación para todos, que efectivamente haya un reparto agrario, que efectivamente México tenga la soberanía de su territorio en suelo y subsuelo, o sea, que eso se vea reflejado, o los derechos laborales, que efectivamente los obreros trabajen en condiciones, mejores condiciones, ¿no? Regulado el horario de trabajo, el salario. O sea, dices, está bien, suena bien, ¿no? Está ya escrito ahí en la del 17, está bien. Pero en términos reales, ¿eso efectivamente pasó en México? Pues no. O sea, eso obviamente tomó más tiempo. O sea, no fue algo que como ya estuviera ahí consagrado en una constitución, entrar en práctica de inmediato. Eso toma su tiempo, ¿no? Eso toma sus décadas. Por eso yo te decía, no puedes ver esa soberanía mexicana con el derecho que tenemos de nuestras tierras y nuestro subsuelo, sino hasta Cárdenas, hasta el 38. Entonces,
pasa mucho tiempo, ¿no? En ese caso en específico, ¿no? La educación es garantizada para todos, ¿no? México no termina de alfabetizar a su población, digamos, sino hasta años ya por los 60, 70, que consiga arriba, digamos, del 60%, ¿no? No digas a todos, pero bueno, ya arriba del 60%, ¿no? Entonces, aunque son de alguna manera derechos por los cuales se pelea y se asienta, se logra por lo menos que se asiente en esa Carta Magna, que se crea una nueva Carta Magna, no por ello son derechos que entran en práctica de inmediato, eso tomará su tiempo. Y evidentemente la presión de alguna manera de la población, pero también de un gobierno que al menos en sus primeros años todavía tenía fresco el movimiento armado y esos requerimientos de la sociedad, ¿no? Que pedía pues ese tipo de derechos sociales. Sí, es una situación compleja la de la revolución, te digo, tiene sus etapas, tiene sus personajes, Mm. no porque haya alcanzado ciertas cosas las va a concretizar, tomará tiempo y después además se verá traicionada, ¿no? Porque también yo a veces bromeo aquí en México, les digo, cuando tú volteas a ver al siglo XX y ves que gobernó el PRI, que prácticamente era una dictadura, aunque de alguna manera no se puede llamar así porque había elecciones y porque era un partido, no era una persona, pero de alguna manera es un partido de Estado que se conserva por más de medio siglo, ¿no? Más de 70 años. Entonces, y tú entiendes que ese partido es la consecuencia de la revolución, dices, hijo de la, pues que salió mal aquí, ¿no? O sea, si se supone que la revolución buscaba estos principios de bienestar social y me vienes trayendo al PRI como consecuencia de esa revolución, pues o sea, es ahí donde entras como en una contradicción, ¿no? Pues, ¿qué pasó aquí? Pero sí, Oh, pues esas son, digamos, que las contradicciones y las complejidades de México, ¿no? Y que se van dando a lo largo, en este caso, a lo largo del siglo XX. mencionas que la Revolución Mexicana comienza con una facción anti-eleccionaria. ¿En qué momento y con qué figura empieza a tomar esta revolución un carácter social? Me imagino que eso tiene que ver algo con Emiliano Zapata, que es el que la gente conoce fuera de México. No sé por qué esta figura tiene tanta potencia fuera de México. La gente rápido que escucha sobre Revolución Mexicana, Zapata. Yo personalmente no conozco nada de Zapata. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, más que antieleccionista, era antireeleccionista. Lo que no quería Ah, ok, es ok. que se mantuviera una figura en el poder, que acabara siendo una dictadura. Mm, Y además, bueno, mencionamos ya a Madero con esta idea que es como que la base que rige la revolución a lo largo de todas sus fases y que constituye incluso el principio del propio Estado mexicano a lo largo del siglo XX, la no reelección. Pero en cuanto a la cuestión social, como bien lo señalas, está la figura de Zapata, con el plan de Ayala desde 1911, abogando por la repartición de la tierra para los colectivos, en este caso para la población de Morelos, que es su zona, digamos, donde él, pues básicamente defiende o pelea, no sale de ahí, siempre está resistiendo en esa zona y abogando por que haya una repartición de tierra. Puedes ver ese principio social en el plan de Ayala en 1911 con Zapata. Pero ok. de una forma más, digamos, general de este movimiento, de este periodo llamado revolución, lo vemos hasta los convencionistas en 1914, por ahí de octubre y noviembre. Sucede que cuando Madero, bueno, hace su gobierno, él gana las elecciones de 1911, pero en 1912, con las políticas que tiene, que preserva todavía el status quo porfirista y que no cede ante los requerimientos de los Estados Unidos, porque una de las cosas que él peleaba desde que no estaba en el poder era que se favorecía a los Estados Unidos en la cuestión del agua. Él era de Coahuila y ahí también necesitaba él para producir algodón agua, pero esto ya se lo habían concesionado a los estadounidenses. Entonces desde ahí también él decía, no, pues no le voy a dar
todas las garantías o ese tipo de recursos primordiales a los estadounidenses, ¿no? Entonces, este tipo de política que no cede ante los Estados Unidos de Madero le trae la enemistad del que entonces era embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, quien finalmente planea, digamos, la deposición de Madero, la traición, digamos, de parte del Ejército Federal, o ese golpe militar que lo va a llevar a no solamente a renunciar como presidente, sino a ser asesinado. Entonces, esto a lo largo de 1912, pues empieza ese conflicto con este embajador aprovechando su posición, convenciendo al cuerpo diplomático de ir en contra de Madero, de alguna manera también mintiendo al presidente Taft de Estados Unidos, al Departamento de Estado. Por ahí hay comunicaciones que Taft dice, no, pues tú garantiza la seguridad de Madero, ¿no? Pero pues, como a Henry Lane Wilson no le caía Madero, pues fácil, o sea, no abogó mucho por él, ¿no? Le dijo a Huerta, pues si puedes no lo mates, ¿no? Pero pues también así como que si puedes no lo mates, guiño, ¿no? Así como. Y el otro, pues dijo, no, pues ¿para qué lo voy a dejar vivo, no? Al rato también regresa y entonces lo mata. Entonces, Huerta, que era el general federal encargado de custodiarlo, de resguardarlo más bien, finalmente es el que planea la traición junto con el embajador estadounidense. Entonces, Madero también, en una serie de actos que no tienen sentido para ningún historiador, no tienen sentido porque su hermano Gustavo le había dicho, no confíes en Huerta, ya se sabe que está negociando con este señor, el embajador Wilson. Por otro lado, él pues no era Huerta, digamos, su general más leal, tenía a alguien más ahí, pero no llama a ese alguien más, que es Ángeles, ¿no? Deja a Huerta que resguarde su seguridad. Luego, no manda a su vicepresidente a otro lado, sino que siempre lo mantiene con él. O sea, hace muchas cosas en un momento en el que podía haber hecho otras, se confía demasiado, no sabemos por qué, y eso lleva pues finalmente a que Huerta en su momento decida negociar con los estadounidenses, fuerza la renuncia de Madero, de manera que haya, digamos, en términos legales, no un derrocamiento, sino una renuncia que hace que tal figura asuma la presidencia y entonces como secretario de Gobernación nombra a Huerta presidente y entonces Huerta asume la presidencia. Cuando Huerta asume la presidencia en 1913 y de inmediato ejecuta a Madero, tenemos a la figura del gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, que se levanta, hace su plan de Guadalupe para levantarse en contra de Huerta y del gobierno pues ilegítimo que representa, ¿no? Porque asesinó a Madero. Entonces, en este llamado es cuando vemos nuevamente a la figura de Villa, que había participado en una primera etapa con Madero, en esa parte de la Revolución Armada maderista, y que después también fue encarcelado y tuvo que huir a Estados Unidos. Después del llamado de Carranza, después de la muerte de Madero, Villa regresa. Y entonces ahí es cuando vemos también, dices tú, Zapata es conocido. Bueno, yo creo que más conocido todavía fuera de México es Villa. Y Villa, o sea, no es de a gratis que sea conocido, porque una vez que regresa en ese momento, en 1913, en septiembre, él asume la comandancia del Ejército del Norte Constitucionalista, porque ese ya es el movimiento, digamos, al que llama Carranza, el movimiento constitucionalista, y para derrocar a Huerta, y entonces vemos como Villa en noviembre va teniendo algunas batallas que va ganando, en el caso de Ciudad Juárez, en noviembre de 1913, que la toma de manera sorpresiva, que eso es lo que también le empieza a dar más atención a su persona, sobre todo pues en Estados Unidos, porque pues, Ciudad Juárez, El Paso, la frontera ahí capta la atención, ¿no? De los estados, de la población estadounidense, sobre todo de la prensa, a eso quiero llegar. Y bueno, en diciembre de ese año toma Chihuahua, entonces prácticamente ya es dueño del estado, toma la capital y solamente queda una pequeña parte donde todavía hay federales, que finalmente logra expulsar en enero de 1914. Entonces,
vemos, digamos, victoria tras victoria. Después de eso, en abril toma la ciudad de Torreón, Coahuila, la comarca lagunera, o sea, se va yendo para el sur. Después en junio toma Zacatecas, o sea, el gran poder del ejército constitucionalista es el ejército de la División del Norte, que comanda Pancho Villa. A diferencia, digamos, si están los otros, está por ahí la figura del ejército del noreste y del noroeste, con personajes como Obregón, con personajes como Pablo González, pero aquí la figura más importante o el ejército más importante, el que tiene peleas más importantes que le dan relevancia al movimiento, es Pancho Villa. Tan así que llega un punto en el que los estadounidenses piensan que él es el líder del movimiento. Después habrá ya una situación con el asesinato de un súbdito británico, William Smith Benton, que da la posibilidad de que entonces Carranza salga a escena, de que él diga, no, 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 yo soy el jefe, ¿no? El jefe máximo. Y entonces ya tengan que negociar con él y, en fin, esas cuestiones, te digo yo como al principio, de índole internacional, porque te da la posibilidad de ver cómo son las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos con Woodrow Wilson, del gobierno de Gran Bretaña, del Parlamento, del primer ministro, o sea, todos estos poderes que en un país pues no son homogéneos, ¿no? También tienes a las cámaras en Estados Unidos que piensan de una manera, al presidente que piensa de otra manera, al Departamento de Estado que piensa de otra manera, o sea, toda esta gama que antecede ya por muy poco a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero entonces en ese año, en 1914, se da esta ruptura entre Villa y entre Carranza, justamente porque empieza a haber esta pelea de que Carranza no reconoce el papel que ha desempeñado Villa, no le da el estatus que sí le ha dado a otros dos generales cuyos ejércitos no es que hayan posicionado el movimiento, ¿no? Y eso hace enfurecer a Villa. Entonces empiezan a haber estas rencillas, finalmente hay una fractura del movimiento y lo que se hace es que se llama justamente a dialogar, a comenzar a crear, pues, a rescatar, ¿no? Los principios sociales de la revolución, que queda claro ya para ese entonces, que si se hace lo que Madero, que se llega al poder y se olvida uno de la gente que peleó y de sus necesidades, pues nuevamente va a haber conflicto, ¿no? Entonces la idea es sentarlos justamente para rescatar esas necesidades sociales. Entonces, en algún momento, bueno, pues ya se reúnen ahí en Aguascalientes, se llama ahí a la Convención de Aguascalientes, ahí es donde se divide este movimiento, porque por un lado tienes a los constitucionalistas todavía con Carranza y los generales que le siguen, Obregón y Pablo González, y por otro lado tienes a los convencionistas, que, bueno, reúnen una serie de intelectuales, de revolucionarios, que empiezan a conversar, que suman a su programa los lineamientos del plan de Ayala de Zapata, que también suman los principios de Villa, que él abogaba por la educación de la población, pensaba que una población instruida pues iba a tener las herramientas para enfrentar, ¿no? La vida, para como sociedad avanzar. Entonces, empiezan a conversar en este sentido. Yo creo que ahí, respondiendo a tu pregunta, con los convencionistas, a finales de 1914, bueno, se reúnen en octubre, noviembre, y luego finalmente ellos entran a Ciudad de México. Entonces, por ahí si nuestra audiencia dice, es que yo ubico a Zapata y a Villa sentados, bueno, en Palacio Nacional, Villa sentado en la silla presidencial. Sí, ellos efectivamente, después de la convención de Aguascalientes, de que se arma este grupo convencionista, llegan a ocupar Ciudad de México, entran los ejércitos de Zapata y de Villa, ellos incluso hacen un acuerdo, el acuerdo de Xochimilco, las pláticas de Xochimilco, donde acuerdan como ejércitos trabajar en conjunto, tanto los villistas como los zapatistas. Lo acuerdan así y entran a Ciudad de México, pero no logran controlar la ciudad. El presidente que había elegido la Convención de Aguascalientes, que era Eulalio Gutiérrez, pues finalmente no cuenta con la fuerza militar para respaldarlo. Llegan a perder después de enero de 1915, pues la ciudad. Aunque te digo que Villa y Zapata conversan, finalmente tampoco nunca logran tener esa coordinación de ejércitos. Zapata siempre se mantiene en su región, es un movimiento muy local, muy de Morelos. Villa, por su parte, pues lo que mejor conoce es el norte,
y sigue pues sus andanzas de ese lado. Y ahí es donde la revolución de alguna manera, en ese carácter social se había concentrado con los convencionistas, pues se pierde, porque los que vuelven a tener el poder son los constitucionalistas. Y ellos no van a rescatar estos principios sociales que ya los convencionistas habían pautado, sino hasta el año de 1916, cuando Carranza finalmente también convoca a que se reúnan en Querétaro, a que se converse para crear esta nueva Carta Magna. Y aunque no invita ni a Villa ni a Zapata, obviamente, aún así la gente que está convocada para dialogar, pues trae a esa reunión, o más bien esas reuniones en Querétaro, los principios que ya se habían conversado en Aguascalientes con los convencionistas, donde ya se habían aceptado estas dos, digamos, estos preceptos, estas banderas de Villa y de Zapata, ¿no? Yo creo que también aquí es importante decir, en la revolución, pues tenemos a gente hacendada, gente privilegiada, Madero es de esas personas, Carranza es de esas personas, y tenemos a gente como Villa y como Zapata, que más bien son originarios, pues, de un grupo de la población, un estrato bajo, ¿no? Entonces, eso también le da a sus movimientos, pues, esa bandera o esa característica especial de ir por principios sociales, por un bienestar colectivo, algo que los otros, pues como hacendados, como personas de clase alta, esa visión nunca, no la tienen, ¿no? No la tienen porque simple y sencillamente no es su condición. En cambio, estos que suman a gente de su propia población, o sea, a su tú por tú, a su igual, a su ejército, pues van a tener que pelear y defender este tipo de principios, ¿no? O de búsqueda de bienestar social. Sin embargo, lo que estás mencionando a mí me pone a pensar en lo difícil que es administrar un país tan diverso como México, porque lo que pone de manifiesto lo que me estás comentando es que ni siquiera me da a entender que Villa no entendía las realidades sociopolíticas, vamos a decir, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No conocía la idiosincrasia del resto de México, que no fuera el norte, y Zapata no conocía la idiosincrasia del norte y del sur, y se mantenía en esa región de Morelos. Y me da la impresión que hasta los gobiernos actuales no hay, basado en el episodio anterior que hicimos, que está ahí, que los gobiernos centrales no han sabido entender lo diferentes que son las diferentes regiones de México, que es un país vasto. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Porque ya aquí estoy intuyendo que no hay una idea clara de cómo gobernar un país tan diverso como México. Pues yo creo que estás en lo correcto en tu percepción. Definitivamente, Villa tiene una visión muy reducida, muy local de lo que él conoce, el norte de México, y lo mismo aplica para Zapata. Y efectivamente, es un país tan vasto, dices tú, territorialmente es grande, pero también si lo comparas con otros países, a lo mejor también no es tan grande, pero lo que sí tiene México es esa diversidad de culturas. Y entonces eso es lo que lo hace ya, pues ya complejo, ¿no? Porque como bien señalas, a lo largo de la revolución, o sea, se van a ver movimientos que no se ven de manera homogénea en todo el territorio, se ven con mayor intensidad en el norte o en el centro y no en el sur. Y luego ya cuando tenemos ya, digamos, un Estado constituido a partir de 1917, volvemos a lo mismo. O sea, una parte es lo que pasa en esta región del sur, península, otra parte es lo que puede pasar en la región de Chiapas, otra parte, o sea, es un México con muchos Méxicos. Y esa complejidad que caracteriza al país hasta el día de hoy es un tema verdaderamente, digamos, que puede ser hasta preocupante, porque como bien señalas, bueno, ¿y dónde está ese punto de unión
digamos, en la cuestión identitaria, tú lo resuelves con la educación. Una vez que tú alfabetizas a tu población o a la mayor parte y tienes el control de la educación en cuanto a historia, creo que ahí ya tienes un punto importante, o incluso de que puedas garantizar que se hable español. O sea, sí hay Ujú. otro tipo de lenguas y la riqueza en ese sentido de México es vasta, es mucha, pero también que hablen español, ¿no? Ahí también ya comunicas como identidad, ¿no? Pero como líder social, como presidente de la República, ¿no? ¿Cómo le haces para atender a estos Méxicos? O sea, siempre, de entrada tienes que pensarlos en plural. Yo creo que ahí tiene que hacerse un gran esfuerzo, o sea, porque efectivamente esa es la característica del país, lo ha sido desde su inicio, ¿no? O sea, desde antes que fuera país y obviamente cuando lo es, entonces, y hasta nuestros días, entonces sí implica un esfuerzo de giras, o sea, que tú recorras el país para que tú conozcas esa diversidad de Méxicos, para que tú entonces puedas, eh, digamos, dotar a cada región de las necesidades que le corresponden, ¿no? Que no van a ser las mismas, porque su propia idiosincrasia, las propias características culturales, siendo el mismo país, son diferentes. Entonces, ahí se necesita de ese esfuerzo, de esa voluntad de tomarse el tiempo para conocer México. Eso es algo que hizo el presidente que todavía está en funciones, Andrés Manuel, y eso es algo que también le ha dado la tarea a la nueva presidenta, a la presidenta electa, Sheinbaum, porque ahora él, con sus giras de despedida, digamos, para terminar de evaluar al país, de los proyectos que tenía en cada zona, finiquitarlos, o sea, ya terminarlos, o ver en qué etapas se quedan, que ya son etapas avanzadas. A ella la ha invitado para que lo acompañe justamente, pues porque ella también tiene esa labor encima, o sea, si quiere gobernar México, tiene que conocer México. Y conocer México tiene que ser, o sea, para conocer México tienes que recorrer México, tienes que conocer esos diversos Méxicos que existen. Desde la perspectiva política en México se ha considerado un modelo similar al de Bolivia, al Estado plurinacional de Bolivia, que funciona como una asamblea en donde se le da poder a las diversas naciones indígenas que habitan a la actual Bolivia. No, eso es algo que México no ha llevado a cabo. Sí Es más hay, es centralizado. más centralizado, pero además, o sea, sí hay algún estado, como sobre todo Oaxaca, que Ajá. en esa diversidad cultural sí se gobierna con los usos y costumbres de esas comunidades, sí se aceptan, ¿no? En términos de ese estado. O sea, es el único que ha podido coordinarse en ese sentido. Ok. Pero en el resto del país, por la centralización, porque además también siempre ha sido, yo creo, o sea, se vio exacerbado con Díaz, pero yo creo que también a lo largo del siglo XX porque te digo, la identidad mexicana entra en ese conflicto. O sea, a México lo que lo caracteriza es lo indígena, pero eso es lo que más pavor le da al mexicano. No me vaya yo a ver Ujú. indígena porque, hijo de la, ¿no? O sea, el racismo que existe, el pensamiento colonial que todavía existe. Entonces, por eso esos conflictos de identidad del propio mexicano, o sea, cuando no eres indígena, yo creo que están más presentes y una población pues ya mayoritariamente mestiza, que yo por eso te digo, los indígenas no creo que tengan ese problema, ¿no? Porque pues son ellos, o sea, es su cultura, pero, o yo incluso, pues como tlaxcalteca, pues tengo claro mi raíz indígena, ¿no? Pero en el Ujú. resto sí entra en ese conflicto. Entonces, tendrías también, cuando tú me dices, México no coordina, no le da poder a estos grupos, no los deja ser parte, ¿no? Digamos, Ujú. incluso el propio Estado, el Congreso. No, porque sí hay una renuencia,
hay un pensamiento muy colonial todavía que le impide, ¿no? O sea, ha estado a lo largo de su historia y todavía se ve reflejado en la actualidad. Aunque déjame decirte una cosa, que también eso es interesante, por eso te digo estas contradicciones que existen. Díaz, Sí, que es de esa región de Oaxaca, pues también tiene esa característica cercana con los grupos indígenas de la zona. No, él no pertenece a una cultura indígena como tal, pero pues tiene las características, ¿no? Benito Juárez, que también es uno de los grandes presidentes de México a lo largo de su historia y que defiende él a la República tras el Segundo Imperio, o sea, el combate sí. para derrocar ese Segundo Imperio. Benito Juárez también es de Oaxaca, él sí es un indio mazateco que muy tempranamente es instruido y sacado de su cultura originaria o de su cultura nuclear y, digamos, estilizado bajo las normas del mestizaje, ¿no? Entonces él también cuando llega a la presidencia, con todo y que es indígena, pues aún así también no le da derechos a los indígenas, o sea, no tiene una visión o una línea política en ese sentido, ¿no? De hecho, pareciera que también se avergüenza un poco de sus raíces o de su fisionomía. Entonces, y nuevamente te digo, o sea, este conflicto identitario del mexicano, que destaca la cuestión indígena, porque es creo que lo más rico de México, es justamente esa riqueza cultural de la diversidad de culturas que hay, pero por otro lado es algo que niega, es algo que si, o sea, que si no eres indio, que si no pareces indio, mejor, ¿no? Mejor te va a ir, mejor te van a tratar. Y es que hay tantas cosas, hay tantos ángulos que se pueden explorar porque, por ejemplo, los grupos guerrilleros, el estado de Guerrero, que sí, en Nayarit no sé si hay actividad guerrillera, pero sí, sí me consta que el detonante, o sea, no diría el detonante, pero no soy experto en estos temas, pero sí el Ejército Zapatista de Liberación Nacional del Estado de Chiapas, conformado por diferentes pueblos indígenas, eh, toma armas el mismo año en donde el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entra en vigencia. Y se sabe que uno de las consecuencias de este tratado es que destruye las economías tradicionales y que encima de ella instaura lógicas capitalistas que le son completamente adversas y le son diferentes. O sea que México desde la perspectiva indígena es una es tan rico en investigaciones que se pueden hacer, pero hay algo que me preocupa y es que estoy viendo un recrudecimiento de una nostalgia por el pasado colonial español y que estoy viendo un sector que yo lo sigo, que hace memes y todo, pero que a mí me gusta ver lo que hacen los demás, a mí me gusta estar pendiente. Y estoy viendo cómo hacen memes, que sea cuando éramos un gran imperio bajo Iturbide. Yo no sé mucho de estos temas, pero me da la impresión de que hay una nueva ola de, no sé si llamarle supremacía blanca o de algún tipo de ultraconservadurismo que está tratando de regresar al poder. ¿Qué me puede decir sobre eso estando allí en México? Porque yo lo veo de lejos. Para mí es obvio, yo no estoy allí. Pues yo creo que esto no es nada nuevo, o sea, el caso de México puede verse también en otros países como Brasil, donde también la extrema derecha salió con Bolsonaro. Cuando Lula llega al poder, pues también van a tomar ahí Brasilia, o también lo vimos con los estadounidenses en el caso de Trump. O sea, a lo que voy es que esa extrema derecha existe en México y en el mundo. Y efectivamente cumple con ciertas características que pues son sobre todo fascistas, racistas, gente que sobre todo también privilegiada porque son gente pudiente, no es cualquier persona o una persona de escasos recursos que forma parte de estos grupos, pero efectivamente, o sea, están ahí y se hacen presentes
una vez que, creo yo para el caso de México y Brasil, una vez que la izquierda llega al poder. Porque cuando la izquierda llega al poder y gobierna para todos y hay bienestar social, en este caso se rescatan los principios de la revolución, se lleva a cabo los mandatos que se habían puesto en letra. Eso es algo que a la gente, por alguna razón, eso sí no lo puedo explicar, pero me queda claro que por alguna razón a la gente con dinero eso no le gusta. O sea que si tú ves a un pobre que ya no es pobre, que ya tiene algo para comer, que tiene un trabajo decente, eso es algo que a la gente rica no le gusta. ¿Por qué? Porque le gusta la opresión, porque le gusta tener millones de millones. O sea, no es suficiente mi millón, quiero el millón de millón o los miles de millones. O sea, no lo sé, me parece un pensamiento demasiado, demasiado ruin, pero no, quiero decir, eh, bueno, ahora no encuentro la palabra, pero creo yo también que tiene que ver con privilegios que tuvieron por mucho tiempo y que una vez que esos privilegios son quitados es ahí donde empieza a haber como que el conflicto, como que dices, pero si yo tuve este privilegio, ¿por qué ahora no lo voy a tener? O sea, no, no lo acepto. Claro, no lo tienes porque, ¿qué crees? Ahora hay democracia, ¿no? En el caso de México, esa sería la razón, ¿no? O sea, así de claro. Pero Es que es la misma situación en todas partes. Eso que me estás diciendo, lo mismo me dijo un sociólogo de 25 años de Bolivia en un episodio que hice recientemente. Me dijo lo que pasó en Bolivia cuando ganó Evo Morales, que era un indígena que tenía el apoyo de las poblaciones indígenas en Bolivia y que convirtió a Bolivia en un estado plurinacional. Ya tú veías a los antiguos dueños de los latifundios y a los capitalistas y a la gente privilegiada y de la élite buscando todas las alternativas y todas las posibilidades. Bueno, incluso le hicieron un golpe de estado. O sea, eso mismo es que esta gente se comporta de la misma forma en todas partes. es que, ¿sabes qué? La palabra que estaba buscando es tiranía. O sea, son tiranos. Si ellos pudieran concentrar el poder así, solamente porque sí, a las malas, sin un sistema democrático, tiranía pura. ¿Por qué? Porque ahí sí tendrían los elementos para, pues, tener los privilegios que en algún momento tuvieron y que no les gusta perder, que ver a la gente, pues, de mal en peor, ¿no? O sea, eso es un tirano. Hay tantos discursos que yo estoy escuchando. Por ejemplo, he escuchado a una persona que tiene bastante notoriedad en México, no lo voy a mencionar, que dice que critica, por ejemplo, que México haya tenido, que a México haya sido nombrado eh, eh, dejándose llevar por el antiguo imperio mexica, o por lo que la Academia Norteamericana principalmente va a llamar los aztecas, que el resto del mundo quizás se le llaman los aztecas también, pero que realmente eran mexicas. Y dice, pero ¿cómo vamos a llamar a México mexica cuando esto era un grupo de gente terrible que dominaba a otros pueblos? Como me dice que eres de Tlaxcalteca. Sí, Tlaxcala. O sea, ajá, o sea, que es bien interesante yo desde fuera, sin saber muy bien todo a profundidad, yo desde fuera de México estoy viendo más o menos por dónde va la cosa y me parece familiar porque es que se comportan de la misma forma en todas partes. Y, y es como utilizan esta idea de lo nacional y cómo voy a atacar a que México, voy a atacar diciendo México, pero pues, se llama México por los mexicas, pero los mexicas eran gente tan mala. Y lo que eran buenos realmente eran los españoles, que trajeron civilización y qué sé yo qué más. Esto para mí es tan complejo, pero a la misma vez es tan interesante desde un punto de vista de investigación Es lo que que está pasando allí. yo creo que aquí no hay que perder de vista, en el caso latinoamericano, Sí, la cuestión colonial. O sea, nosotros fuimos colonia por muchos siglos. Y eso, de alguna manera, en el pensamiento que se construyó a lo largo de este tiempo, que fue mucho tiempo,
yo creo que es lo que explica que hasta nuestros días todavía se piense de esa manera, ¿no? Porque lo que yo en México, yo estoy segura que en Puerto Rico también puede acompañar de igual forma, como sé que lo acompaña en Colombia, en Brasil, en Perú, en Bolivia. O sea, sé que todos nosotros, al tener esa característica en común de haber sido colonias españolas, pues En tenemos, Puerto Rico todavía lo es. bueno, de los Estados Unidos, ¿no? Ujú. O sea, pero entonces imagínate, ¿no? O sea, todo este tiempo, 3 siglos, más o menos, ¿no? Bueno, cada uno tendrá ahí su tiempo exacto, pero más o menos ahí compartimos ese periodo, ese espacio. Y entonces, este pensamiento que se construye a lo largo de todo este tiempo no es fácil de tirar. O sea, todavía es algo que repetimos, todavía es algo que nos acompaña, todavía no ha habido la posibilidad de construir un nuevo pensamiento, ¿no? Yo en el caso de México lo que noto es que las condiciones actuales nos dan la posibilidad de crear ese nuevo pensamiento, de que así como a principios del siglo XX hubo esta revolución que con pasos de tortuga fue avanzando hacia un lugar de bienestar social, también veo un momento actual en el que esos pasos se están dando. Quizá no tan lento, ¿no? Porque además ya tenemos un aparato institucional que se crea a lo largo de ese siglo, pues que da la pauta para tener esta movilidad o este cambio más rápido. Pero tampoco es que sea así de la noche a la mañana que la gente deje de pensar en estos términos colonialistas. Pero yo creo que es justamente hablando, reflexionando, haciendo público eso a lo que nosotros, al menos desde la historia, hemos podido acceder, ¿no? A ese conocimiento, pues justamente para traerlo al presente, para decir, mira, pues es por aquí que nos enseñaron esto y que todavía cuesta tirarlo y construir, porque construir implica ser creativo, implica ser original, implica conocer, pues no solamente nosotros como individuos, sino como colectividad para poder crear, ¿no? Pero vale la pena hacerlo. Por eso yo creo que esta idea villista de apostarle a la educación, eh, creo ahora que dio resultado. O sea, él buscaba la educación de las masas, de la gente común y corriente, porque pensaba, confiaba en que su instrucción iba a posibilitar la creación de esta nueva nación o de esta nueva sociedad. Y yo también estoy convencida de que efectivamente con la educación, con el conocimiento, nosotros podemos crear. Y es ahí donde entonces nosotros como historiadores tenemos la tarea pues de compartir este conocimiento, de difundirlo, de crear la discusión, ¿no? Y de hacer a las personas, pues tener curiosidad. Claro, claro, exactamente. Pero sí, no, yo estoy de acuerdo con esta idea y yo he hecho este comentario en muchísimas ocasiones a lo largo de los episodios que he producido en este podcast. El colonialismo no terminó en Latinoamérica o en las Américas en las primeras décadas del siglo XIX, cuando hubieron todas estas revoluciones. No porque tú hayas expulsado a intereses españoles de tu país significa que el colonialismo se acaba. De hecho, lo que ocurrió en muchísimos de estos lugares donde hubieron revoluciones que expulsaron a los españoles es que meramente hubo un reemplazamiento de las élites. Ya no van a ser peninsulares, ahora van a ser criollos. Gente que son de aquí, pero que va a perpetuar las viejas dinámicas colonialistas de hacer riqueza y de hacer política. O sea, que no porque tú tengas a una figura como este hombre de la Gran Colombia, ¿cómo es que se Simón llamaba él? Bolívar. No porque tengas un Simón Bolívar que aparezca y te expulse al imperio español de Sudamérica. Eso no significa que el colonialismo se va con los galeones, no, con las embarcaciones que se lleven a los últimos políticos representantes del imperialismo español en las Américas. Esto continúa.
Yo no soy original en eso. Hay gente que ha hecho estudios más profundos sobre esto. Pero lo que quiero llegar es eso. Hay que considerar el colonialismo y hay que conocerlo. Y yo creo que estoy en una posición aventajada para entender estas cosas porque yo vengo de un país que continúa siendo una colonia de los Estados Unidos. Pero también me resulta interesante que muchísimos países latinoamericanos tienen mentalidades colonialistas, a pesar de que no tengan metrópolis. Claro. Hay muchas reflexiones y mucho trabajo por hacer. Yo imagino que en algún momento hablaré con un especialista en esto, pero el colonialismo todavía lo tenemos bien internalizado. Eso es lo que quiero decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que tengo el panorama de la Revolución Mexicana muchísimo más claro después de esta conversación. Y como siempre, me genera más preguntas. Y eso es bueno, para eso estamos. Así que vamos a ver entonces hacia dónde apuntaremos en futuras discusiones y las futuras temáticas que abordaremos en este espacio. ¿Qué estarás trabajando próximamente allí en el norte de México, en donde estás ahora mismo? Mira, pues afortunadamente me dieron luz verde para realizar una investigación que yo tenía ganas de hacer desde el doctorado. Nada más que en ese momento, pues los tiempos no iban a alcanzar, era muy ambicioso, entonces no sabía que tenía que dejarlo para el futuro, para después. Y en este caso me alegra mucho poder estar trabajando el tema de México de 1994. O sea, justamente analizar las condiciones en las que se crea o sale a la luz el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tú ya mencionaste, este conflicto en Chiapas, que finalmente va acompañado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con, bueno, entre los países justamente Canadá, Estados Unidos y México, el norte del continente. Entonces, Uh-huh. es un tema que a mí me resulta muy interesante porque es un año que tiene muchos acontecimientos importantes para la historia contemporánea de México, como la cuestión del levantamiento zapatista, del Tratado de Libre Comercio, de las elecciones presidenciales de ese año, del asesinato del candidato del PRI, o sea, una cosa que de locos, pero ¿cómo que nos lo matan? Si él va a ser el presidente, pues nos lo matan, ¿no? También pues una crisis política y social que se va apreciando a lo largo de ese periodo, también con el asesinato del presidente del Partido de Revolución Institucional, o sea, una crisis tras otra crisis, y que finalmente culmina con la crisis financiera de ese año. Entonces, es interesante porque es el último periodo en el que el PRI tiene el poder, al menos de manera interrumpida. Lo volverá a tener hasta 2012, ¿no? Como que hay una pausa de 2000 a 2012, lo tiene la oposición de derecha y luego regresa el PRI. Pero de manera continua, ese es la última administración, entonces de alguna manera es como que fuera el cambio democrático de México, la llamada transición democrática, que nomás no se concreta sino hasta 2018. Y a mí, pues me resulta interesante porque me va explicando estos temas que yo ya empecé a estudiar en el doctorado con el 88, las elecciones previas, que ahora me voy al 94, y que aunque no llegó más lejos, pues también por cuestión de los tiempos, quizá también yo dejo para el futuro lo que sigue, ¿no? Bueno, ya se dejará para después el último gobierno del PRI con Zedillo, el último gobierno del siglo XX, que también nos lleva a una crisis financiera que todavía nosotros estamos pagando y que creo que no vamos a dejar de pagar sino hasta por ahí de 2040 y algo, 50 y algo, ¿no? Que es el FOBAPROA. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque lo que hemos discutido en este episodio de Archipiélago, que es sobre la revolución de principios de siglo, que es una lucha
que dura muchísimos años, que cuesta mucha sangre, que se va ahí, digamos, delineando, ¿no? Con ciertos principios que tienen que ser atendidos para el bienestar social en general, pues se destruyen por completo al final del siglo, ¿no? Entonces, si se peleó por eso al principio y hubo mucho derramamiento de sangre, y a lo largo de esas décadas va tratando de que se ejecute, al final todo eso se tira de una, se enajena, nuevamente los ferrocarriles se privatizan, muchas industrias se privatizan, lo que te decía yo del Fobaproa que pasa en el 97, es que la deuda de unos cuantos banqueros se asume como deuda pública. Entonces, ahora nosotros, el pueblo de México, como asume esa deuda, porque así lo decide el gobierno, pues se rescata a estas familias, ¿no? Estas familias después salen de esa crisis, venden su banco, o sea, siguen en su jet set. Pero el pueblo de México, ese sí va a tener que seguir pagando de aquí hasta todavía unas décadas, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me llama la atención rescatar de este pasado inmediato, porque tiene 30 años, o sea, bueno, a lo mejor no es tan reciente, pero de alguna manera todavía es cercano. Y a nosotros nos conviene tener presente este tipo de cuestiones Ujú. justamente para saber direccionar al país, ¿no? Yo pienso que ahora en las condiciones en las que estamos, sí hay una posibilidad de construir un nuevo panorama. Obviamente lo veo hasta en términos revolucionarios porque estudio ese periodo y me doy cuenta cómo estamos cercanos de alguna manera a él, o sea, de construir algo nuevo. Y justamente entender lo último de lo que salimos y que todavía seguimos pagando, pues nos da la pauta para que, mira, pues por lo menos aquí vamos teniendo claras las cosas para saber por dónde ir y por dónde no ir, ¿no? Entonces, esos temas ahora son los que trabajo y me siento muy contenta de poder continuar haciendo algo que me gusta y en lo cual pues me he especializado. O sea, eso es lo que yo mejor sé hacer, ¿no? En la Ujú, vida. ujú. No, y qué bueno que estás en el norte de México ahora, o sea que estás teniendo la oportunidad de entonces conocer otros Méxicos, como me estabas comentando anteriormente, que me imagino que debe ser chocante también, un país tan vasto. Yo soy de un país pequeño, de Puerto Rico, y en Puerto Rico, bueno, es un archipiélago, tiene islas, pero eh, en ese espacio tan reducido geográficamente uno puede ver, palpar unas realidades culturales bien diferentes dependiendo de donde tú estés en Puerto Rico. No me quiero imaginar lo foráneo que se puede sentir uno en México, siendo de una región y de ir a otro lugar. Es como si fuera otro país diferente, pero sigues estando en el mismo país. O sea, que me imagino que eso también debe ser bien interesante para ajá, las experiencias que estés teniendo ahora mismo. Pues sí, ya en un futuro haré mis memorias de mi estancia en el norte de México, que como bien dices, por mucho que sea tu país, no deja de ser un lugar nuevo, con costumbres distintivas, con también culturas diversas. Yo, por ejemplo, eso lo desconocía y lo supe hasta que llegué aquí. Yo no pensé que hubiera tanta diversidad cultural originaria y la hay. Entonces, eso a mí me ha asombrado mucho, me ha asombrado para bien e incluso la cuestión geográfica del desierto, yo te contaba, bueno, la geografía es así, de desierto, pero contrario a lo que uno pensaría de que, pues te imaginas una región tipo Sahara, ¿no? O sea, que está pelona y pura arena. No, se hace calor y es el desierto, pero hay mucha riqueza vegetativa. O sea, hay una gran cantidad de vegetación que existe en el desierto. Entonces, con todo y que sea desierto, pues vas a encontrar una gran cantidad de cactus, de diversos cactus, ¿no? Esa flora del desierto, pues obviamente traspasa y rompe la noción que yo tenía de eso, ¿no? Me doy cuenta que no es como yo lo había pensado, sino que el caso en particular de esta región, pues la hace incluso distintiva de otras regiones del mundo, ¿no? Porque alberga esta riqueza vegetativa.
Bueno, pues muchísima suerte con esas investigaciones que estarás llevando a cabo. Muchísimas gracias por haber accedido a participar por segunda ocasión en el podcast. Yo aprendí muchas cosas y ahora tengo otras preguntas, pero yo creo que eso es parte de aprender. Yo creo que nosotros los que nos dedicamos al conocimiento y al aprendizaje, eh, experimentamos lo bello que puede ser aprender algo nuevo y adquirir conocimiento, pero también lo frustrante que puede ser aprender algo nuevo y que eso te traiga otras preguntas. Sí, claro. Entonces no estar tranquilo hasta que resuelves esas interrogantes, pero una vez resuelves esas interrogantes aparecen otras preguntas. Es como que no hay, me imagino que es algo que te sucederá a medida que vayas descubriendo, contestando esas preguntas dentro del campo de la historia política. Y vamos a ver en dónde terminarás parando, a lo mejor estudiando cosas que nunca imaginaste ibas a estudiar. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora Berenice Hernández Pérez, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico. Gracias a ti, Ramón. Seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.